¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela Retorno de las Estrellas, de Stanislav Lem, y que ha sido publicado por Alianza Editorial. Bueno, lo cierto es que Alianza Editorial publica este libro de ciencia ficción, no lo hace con el sello Runas, que ya sabéis que aquí en el canal os he reseñado más de una novela de ese sello, dedicado a la fantasía, ciencia ficción, terror. Bueno, pues aquí Alianza lo hace directamente a través de su matriz principal, que es Alianza Editorial, y bueno, tiene una colección especial dedicada a este escritor polaco, Stanislav Lem. Esto no es nuevo en las editoriales, también Planeta está publicando, reeditando muchos clásicos y sobre todo lo que tratamos aquí en el canal, clásicos de la ciencia ficción. Por lo tanto, aquellos que estáis creando una enciclopedia, una biblioteca personal con clásicos de la ciencia ficción, pues bueno, este es un buen momento para, en tapa dura, una buena edición, poco más de 300 páginas tiene este libro, pues bueno, aprovechando el centenario del aniversario de Stanislav Lem, que nació en 1921 en Polonia, como os digo, pues bueno, es una manera de haceros con varios de sus títulos. A ver, el que no es habitual del género, es seguro que conocerá la película Solaris. Solaris tuvo una versión en 1972, que además fue muy galardonada en el Festival de Cannes de ese año. Pero bueno, por supuesto Hollywood hizo un blockbuster protagonizado por George Clooney, Solaris, ese planeta con alma, ese gigante que pues bueno, de alguna manera se comunicaba de manera trascendental con los protagonistas, pues bueno, quizás para, como digo yo, para el neófito es la obra más conocida de Stanislav Lem, pero lo cierto es que no, tiene más títulos. Bueno, si os parece bien, como os digo, podéis acercaros a toda la obra de este autor a través de esta colección del aniversario de Stanislav Lem en Alianza Editorial, pero bueno, concretamente la obra de hoy ha sido traducido por dos mujeres, por Pilar Giral y Jadwiga Mauricio. No viene en los títulos de crédito de esta versión, de esta edición que he utilizado yo para la reseña, la que se ha publicado recientemente en este año 2021, pero bueno, sí he mirado la ficha del libro en internet y pues bueno, utiliza la traducción de estas dos traductoras, ¿vale? Por aquello de también hacer mención a la traducción. Y bueno, ¿alguien no conoce a Stanislav Lem? Pues bueno, es uno de los apellidos obligados de la ciencia ficción clásica del siglo XX. Bueno, polaco, de ascendencia judía, aunque él no era practicante de una manera pues más extremista, pero bueno, sí su familia lo era, por lo tanto le tocó vivir la parte dura de la Segunda Guerra Mundial, de hecho luchó en la resistencia, pero bueno, acabada la Segunda Guerra Mundial, él que había estudiado medicina, pues bueno, tuvo una serie de problemas, al final no se quería reincorporar, le obligaban a ocupar un puesto que él no deseaba. Bueno, en definitiva, el destino le lleva a escribir, y a escribir mucho, y a escribir obras que es curioso. Él sobre todo lo que tenía era un alto componente científico, sus obras eran muy densas, con un alto contenido, como os digo, científico, y además estaba enamorado del tema de la robótica, de la futura robótica. Bueno, pues él utilizaba el género de ciencia ficción, fijaos qué curioso, otros lo han utilizado para esquivar a la censura, pues bueno, él lo utilizaba para llegar a más público, en vez de que sus obras fueran clasificadas simplemente como ensayos científicos, pues bueno, si él le daba un toque de ciencia ficción, pues podía acceder a un alto público, a un gran número de lectores. Nosotros estamos acostumbrados a la ciencia ficción anglosajona, pero bueno, os recomiendo que siempre que podáis accedáis
a la ciencia ficción del siglo XX que publicaron autores del bloque del Este. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Polonia, pues bueno, este sería el caso. Stanislav Lem, como os digo, pues bueno, conocido sobre todo por Solaris. Este libro que hoy nos ocupa fue publicado en 1961, al principio de esa década psicodélica, pero que pues bueno, plagada de, pues bueno, de color, de liberación, de rotura de cadenas con muchos dogmas del pasado, aunque tuvieran que transcurrir muchos años para que se rompan otras cadenas. Bueno, lo cierto es que, si os digo que ha nacido en 1921, que ha protagonizado la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, le tocó vivir la Guerra Fría, la lucha entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Bueno, pues eso de alguna manera queda recogido en su obra. Bueno, en la reseña escrita que va a aparecer en Fantasy Mundo os voy a hacer mención, y además lo estáis viendo en el vídeo, que os estoy poniendo portadas de sus libros que Alianza Editorial ha reeditado. Pues bueno, os voy a decir aquí varios títulos que pues bueno, son conocidos y que forman parte de su currículum. Los astronautas, 1951, La nebulosa de Magallanes, 1955, Diarios de las estrellas, de 1957, todos los aficionados al género, esta es una de las obras que también gusta mucho de Stanislav Lem. Edén, de 1959, Solaris, también de 1961, como la de hoy, El Invencible, 1964, y pues bueno, relatos del piloto Pierce, y más relatos del piloto Pierce, es decir, aquí hubo toda una saga a propósito de este personaje. Y pues bueno, Fábulas de robots, 1964, y Ciberiada, de 1965, La voz de su amo, 1968, Vacío perfecto, 1971, y Un valor imaginario, de 1973. También aquí hay una obra que he visto que se menciona mucho en su currículum, que es Congreso de Futurología, de 1971. Bueno, pues en 2006, si no me equivoco mal, en el 2006 efectivamente nos dejó este autor, y pues bueno, nos ha dejado esta novela y otras muchas. Bueno, y en 2021 merece la pena leer a un autor especulativo de mediados del siglo XX. Pues bueno, la conclusión es que sí, sobre todo si sois aficionados al género de una manera, pues bueno, más profunda, no solamente de refilón. Pues bueno, sí es interesante leerlo, y sobre todo por las pistas que os voy a dar a continuación. Bueno, vamos con la historia. Imaginad que sois astronautas, os han encomendado una misión que es viajar hasta una galaxia lejana que está a 23 años luz, y pues bueno, una tripulación formada por 12 personas, 5 pilotos, 7 científicos, pues bueno, viaja hasta esa galaxia, y el viaje, la misión, lo que tienen que llevar a cabo allí, dura 10 años. 10 años. Bueno, para viajar hasta allí lo hacen gracias a que pues pueden viajar a velocidades relativistas, cercanas a la velocidad de la luz. Aquí se respeta mucho esa máxima, ¿no? Y luego se vuelve. Bueno, pues ¿qué sabemos o qué intentamos? Todavía muchos ese tema de las velocidades, los viajes relativistas. Bueno, pues significa que cuando se viaja a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, porque la física en teoría dice que no se puede sobrepasar ese umbral, salvo que usemos puertas, agujeros de gusano, etcétera, etcétera. Bueno, si viajásemos a esas velocidades, ¿qué nos dice la ciencia? Que en la Tierra, lo que el viaje ha durado 10 años, pues aquí en la novela nos dice que han transcurrido 127 años. No 126 ni 125, 127 años. Bueno, pues ¿qué ocurre a quien vuelve? Porque no vuelven todos, vuelve Halbref, nuestro protagonista, y su compañero Olaf. Pues bueno, después de esa misión vuelven, si salieron con 30 años, están volviendo realmente con 40 años.
39 hay un pasaje donde un médico inspecciona al protagonista y le viene a decir que realmente no tiene 40, tiene 39 porque un año lo pasa hibernado, ¿vale? Bueno, el caso es que llegan a la Tierra, pasan por la Luna y tienen que hacer una especie como de tránsito por un departamento que se llama adaptación necesaria para los cambios que han ocurrido en la Tierra. Echad la vista atrás, ¿qué ha ocurrido en los 125 últimos años? Siglo XX y parte del siglo XXI en el que nos encontramos ahora. Pues la verdad es que los avances han sido brutales. De hecho, la civilización tal y como la conocemos ha avanzado de una manera acelerada respecto a lo que había hecho siglos anteriores. Pues bueno, nuestro protagonista, Hal Bref, cuando llega a la Tierra, pues ya de entrada, ni padres, ni familia, ni amigos, todos han muerto, pero es que encima se van a encontrar un mundo totalmente distinto. Y aquí está el meollo del libro. Se ha producido un cambio radical en la sociedad humana, que es la vetrización. A través de la vetrización, que es un tratamiento que se le hace al ser humano, se elimina todo signo de agresividad, de tal manera que ya no existe la violencia que concluye en asesinato. Esto transforma el mundo por completo. Es más, existe una bebida llamada Brit, que es la que se toma para mantener ese proceso y que nadie caiga en un proceso de transformación hacia lo salvaje, porque nuestro protagonista se va a sentir como que pertenece a una época de cavernícolas. Bueno, os acabo de contar el meollo de la novela. Es más, es lo que la sinopsis y la publicidad de la novela publicita y se hace eco en todos los medios, ¿vale? Entonces, aquí está la gran clave. Es imposible no pensar en un mundo feliz, de Aldous Huxley, aunque es un libro de los años 20, donde pues si se tomaban la pastilla, el soma, ¿os acordáis? Pues bueno, la vida estaba totalmente, pues bueno, happy total, ¿no? Era un mundo feliz, aunque eso tenía unas consecuencias y había que pagar una moneda a cambio. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Pero vayamos por partes. Os he dicho que Stanisław Lem era un escritor al que le gustaba mucho la ciencia, la tecnología y sobre todo el tema de los autómatas, los robots, que plagan este relato. ¿Por qué lo plagan? Porque el mundo que nos va a presentar Stanisław Lem es la leche. Evoluciona de una manera que cuando llega el protagonista empieza un viaje en solitario, en el cual se nos va presentando todo este mundo. Como os decía, la llegada a la Tierra, va a conocer a una chica, además con la que se enrolla al principio, que es la que le da el primer, por decirlo de alguna manera, las primeras explicaciones de este mundo. Se va a encontrar que, claro, ha estado viajando por el espacio, pero claro, sus honorarios están en el banco, han crecido, o sea, han rentado, y se encuentra con que tiene un dinero a su disposición, que oye, ¿qué es lo que haríamos todos? Pues bueno, se monta un viaje a una villa lejana, en un sitio lo más natural posible, porque todo ese desarrollo urbano que acaba de descubrir como que no le va mucho, se marcha a un sitio alejado, a una villa que va a compartir con más personas, y pues bueno, lo que es la novela, insisto, es un periplo, un viaje de descubrimiento en soledad de este nuevo mundo. La idea a mí me parece estupenda, me parece genial imaginar, en los años 60, pues bueno, un mundo convulso, pues la ciencia ficción jugaba mucho a imaginar distopías, utopías, ucronías. Bueno, pues aquí lo que se imagina es un mundo sin asesinatos, sin violencia, pero al final lo que estaba haciendo la vetrización es quitarle la pasión al ser humano. Y si le quitas la pasión, por ejemplo, efectos secundarios que vamos a ver en la novela es, por ejemplo, que ya no existen los deportes de competición. Hasta cambia el erotismo, la manera de interrelacionarse las personas, incluso el afán por el espacio. Estos tres aspectos se recalcan, se machacan bastante en la novela,
Pero bueno, como os decía, son efectos secundarios de una humanidad que pasa a relacionarse de manera totalmente distinta a como el protagonista la conocía. Tiene pros, a priori tiene un beneficio, por eso la humanidad, además hay un libro que lee, muy filosófico, que lee nuestro protagonista, donde se va explicando eso, y se ve cómo todavía quedan personas de la antigua generación que vivió la transición, y ya las nuevas generaciones no contemplan el mundo de otra manera. Es decir, ahí hay un choque intergeneracional, de tal manera que el protagonista no solo está solo, valga la redundancia, porque no tiene un entorno de su época, porque ha desaparecido, sino que a mí esto me parece una metáfora de la soledad, de la distancia intergeneracional. En ocasiones, una generación, cuando quiere entablar una relación, un discurso, llegar a acuerdos con otra, chocan, y es porque hay una gran distancia, y al final eso yo creo que también es una soledad que de alguna manera queda patente aquí. Nuestro protagonista, como os digo, va a viajar, va a ver este parque de atracciones, en definitiva, va a hacer un viaje en el que no solamente estará él, sino también incluso va a aparecer Olaf. Descubriremos al final no solamente una reflexión y una especie como de conclusión del autor a propósito de este mundo que ha creado, sino que también descubriremos detalles de ese viaje que tanto pozo ha dejado en el protagonista. De tal manera que yo creo que os estará pasando, a quienes no conozcáis esta novela, lo mismo que a mí. Es decir, tiene un argumento bastante atractivo. Lo único, os quiero anticipar, a mí desde luego el libro se me ha hecho pesado, no ha llegado a engancharme. La culpa es mía, la culpa es del autor, la culpa es que ha envejecido mal, no lo sé. Desde luego es que un libro de 300 páginas que solamente tiene 7 capítulos y que en ocasiones los párrafos son interminables, pues lo cierto es que en ocasiones quizás yo no estaba preparado para esta lectura. La verdad es que se me ha hecho pesada. La he acabado la novela porque quería acabarla y ver el final, esa última subida que hace a la montaña el protagonista, pero bueno, quiero deciros que al final os he resumido muy concisamente lo que es el alma de la novela, de tal manera que se la puedo recomendar a aquellos que quieran descubrir pues esos clásicos del siglo XX que han influido mucho en los autores presentes, y sobre todo por cómo en la segunda parte del siglo XX, pues cómo se especulaba con cambiar un mundo que ya empezaba a mostrar un lado oscuro, un grado de deterioro importante, y sobre todo porque había una confrontación bélica que amenazaba incluso con la supervivencia del ser humano. Estos serían los grandes temas, el eje principal de la novela, y luego, pues bueno, detalles, como os digo, los autómatas, y luego algunos aspectos que, pues bueno, eran especulativos en su momento y que ahora se podría decir que se han convertido en una realidad. La desaparición del libro de papel no es tal, pero sí se hablaba de libros almacenados en unos cristales, una especie de soporte digital futuro. El uso de unas aeronaves que te permiten trasladarte a gran velocidad. Bueno, lo dicho, aquí hay detalles que, pues bueno, unos han envejecido mejor que otros, y otros, pues la verdad es que clavaron exactamente lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, la recomendación y la lectura de hoy ha sido revisitar un clásico del siglo XX, un clásico de un autor que a unos gusta más, a otros gusta menos, como Stanisław Lem, que es Retorno de las estrellas. ¿Qué pasa cuando vuelves a tu planeta y estás solo y encima no reconoces ese mundo al que acabas de llegar? Esa es la recomendación de hoy. Bueno, vais a encontrar una completa reseña escrita en Fantasy Mundo, con links a la editorial y demás, para que, pues bueno, de alguna manera también os amplíe algo de información de lo que os he contado aquí. Me vais a poder encontrar en las redes sociales, y os recuerdo que en Amazon tenéis pues bueno, mis dos novelas, Sol de otro mundo y Falso poder. Os animo a que os suscribáis al canal, porque eso ayudará a que pues bueno, podamos hacer nuevos proyectos y nuevos planes.
Espero que os haya gustado la propuesta de hoy, ya me contaréis si ya lo habéis leído el libro, si no lo conocéis, si lo vais a leer, pues bueno, me podéis dejar los mensajes debajo del vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues os deseo una feliz lectura y os espero muy pronto aquí en la nave. Hasta entonces, adiós amigos y amigas.